Durante una investigación de la policía, unos pandilleros cercanos a la escena del crimen se niegan a colaborar y se encaran con el detective a cargo del caso. Lo que no sabían es que este detective tiene un pasado militar y, contrario a la mayoría en su área, tiene un sentido de la injusticia inflexible. No se detendrá hasta llegar a la verdad, incluso si sus propios colegas están involucrados. Situada en la ciudad de Atlanta, la película comienza con la presentación de un grupo de convictos que recurrieron al crimen, a pesar de tener un pasado relacionado con la justicia. El escuadrón es liderado por un par de ex-Navy SEALs, Michael Atwood y Russell Welch. También se encuentra el hermano menor de Russell, un ex policía llamado Gabe. Los tres trabajan para la mafia judío-rusa y planean atacar un banco, aunque no precisamente por dinero. Debido a la complejidad de la operación, Gabe recomienda a un par de viejos colegas del departamento de policía que serían de gran ayuda, en especial un tal Marcus. Michael no tiene problema con él, sino con el otro individuo. Tras 2 semanas de preparación, los criminales dan inicio a su operación con Marcus Belmont y Franco Rodríguez, los detectives corruptos recomendados por Gabe. El equipo se mantiene en comunicación con su clienta, Irina Vlaslov, esposa del líder de la mafia judío-rusa, quien se encuentra condenado en prisión. Asimismo, un detective llamado Chris Allen se despide de su familia y sale a trabajar como de costumbre, ignorando que hoy sería un día más movido de lo normal. Finalmente, la furgoneta de los ladrones llega al banco y estos irrumpen con armas en mano mientras que Russell se queda en el auto. En medio del caos, divisan al gerente tratando de huir por la parte trasera, aunque logran interceptarlo y le muestran fotos de su hogar y de su familia. Es decir, nada de hacerse el héroe. Bajo esa amenaza, el gerente no tiene otra que abrir la caja de seguridad que ellos desean, la cual tiene información importante que podría anular la condena del jefe de la mafia rusa. Con los documentos en su poder, los ladrones salen del banco no sin antes dejar unas bombas en las puertas. Hecho eso, huyen en una camioneta siguiendo las indicaciones de Russell, quien mantiene su fachada desde la furgoneta. En cuanto empiezan a celebrar, la bomba de tinta de la caja de seguridad estalla y les impide ver la carretera. En consecuencia, se detienen en seco y buscan en otro auto, en lo que Franco empieza a disparar cerca de los civiles. De puro milagro no hiere a nadie y se detiene cuando sus compañeros roban una camioneta para seguir huyendo. Una vez en territorio seguro, los criminales no celebran sino que discuten entre ellos por lo cerca que estuvieron de ser atrapados. Gabe se lleva parte del regaño por su conducción temeraria, aunque todos están de acuerdo en que Franco es un verdadero peligro. Ofendido, el detective le apunta con su revólver a Michael, el cual le deja claro que si va a amenazarlo con eso, más vale que sepa utilizarlo. Esto consigue calmar el ambiente y cada uno toma caminos distintos, en lo que Michael destruye el auto de huida, como hizo con el anterior. Por su parte, Russell le pregunta a su hermano si deberían preocuparse por Marcus y Franco debido a su comportamiento en el atraco, a lo que él responde que los policías, aún corruptos, suelen cuidarse entre ellos. Yendo con Michael, este se dirige a la sede de la mafia rusa a entregar la caja de seguridad. En eso, se fija en el maletero de un auto empapado de sangre. Claro, él no hace preguntas y se limita a cumplir con lo que vino a hacer. Cambiando de escenario, conocemos a Jeffrey Allen, un detective poco ortodoxo que está a cargo de la investigación del asalto al banco. Ahí descubre que los ladrones únicamente se llevaron una caja de seguridad de un ruso adinerado. Ante las excusas del gerente, él le explica que la amenaza a día de hoy es digital. Los ladrones no estaban espiando realmente a su familia, solo consiguieron su información en Internet. En paralelo, en la central de policía los oficiales discuten sobre el atraco al banco. Como Jeffrey está a cargo del caso, el sargento también anexa a la investigación al sobrino del mismo, proveniente de otro sector, Chris, asignando a Marcus como su compañero. Recordemos que este último mantiene las apariencias como detective. Durante su espera a que se calmaran las aguas, Michael es sorprendido por un subordinado ruso que la lleva ante su jefa, Irina, quien también es la tía de su pequeño hijo. Esto revela que él tiene un romance con la otra mujer de los Vlaslov, Elena.
Bueno, o al menos lo tuvo porque ahora apenas cruzan palabras. Si bien siempre le alegra ver a su hijo, la sonrisa pronto se esfuma de su rostro cuando Irina le cuenta que se ha visto obligada a retener el pago de su pandilla por el atraco. Resulta que los federales se han involucrado en el caso y es por ello que necesitan robar más información que ayude a la liberación de su marido. Esta vez no será un banco, sino una oficina de seguridad nacional. Naturalmente, Michael se queja en nombre de su pandilla pues les prometió una recompensa por el asalto. Cuando Irina le presenta esta problemática a su marido Vasily, este le sugiere desde una prisión israelí que los obligue a aceptar el trabajo, cueste lo que cueste. Sabiendo que no se puede negociar con los rusos, Michael advierte primero a Russell y le informa que ha convocado a la banda. No obstante, cuando Russell entra a su auto, es asaltado por un mafioso ruso. Una vez reunida, la pandilla se pregunta por el paradero de Russell, y ni siquiera su hermano sabe dónde está. Sin esperar por su llegada, Michael les cuenta sobre el segundo trabajo con Irina, que no les conviene rechazar debido a la presencia de los federales, los cuales odian sobre todo a los policías corruptos como Marcus y Franco. Justo entonces divisan el auto de Russell aproximándose hasta que choca con un muro. Alarmados, se dirigen hacia él y encuentran a su colega con una bolsa cubriendo su cabeza y con sus manos atadas. Pese a que aún respira, Michael se percata de que no seguirá vivo por mucho, así que le dispara por pura piedad. Todos quedan consternados por esto, aunque no se compara con el dolor de Gabe por la pérdida de su hermano. A su vez, Jeffrey no duerme repasando las pistas respecto al atraco, y con la ayuda de una colega, deduce que los ladrones no eran miembros del cártel ni nada por el estilo. Por su manera de operar, al menos uno de ellos era un militar. De vuelta con la pandilla, estos llegan a la conclusión de que deben hacer el segundo trabajo de Irina, a menos que quieran terminar con un destino peor que el de Russell. Ya que su objetivo es una oficina de seguridad nacional, en muy poco tiempo serían atrapados. Por lo tanto, necesitan una buena distracción. Por lo que Franco sugiere la táctica del triple 9. En la jerga policial, eso significa oficial caído, lo que traería casi de inmediato a las autoridades locales al lugar del accidente y a su vez los alejaría del objetivo de los ladrones. Al otro día, los detectives se presentan en una escena del crimen compuesta por 3 cabezas decapitadas, junto a una advertencia del cártel. En busca de testigos, Chris acude a Luis Pinto, un pandillero local que no se toma nada bien sus preguntas y trata de atacarlo. El detective responde con mayor velocidad y lo arresta, provocando una confrontación con los matones de Luis. Debido a esto, Marcus intercede para ayudar a su nuevo compañero. Claro, también le deja claro a Chris que aquí las cosas no funcionan como en su vecindario, así que más vale que se adapte. En la próxima reunión de la pandilla todavía no llegan a un consenso respecto a la idea del triple 9. Mientras que Marcus no quiere tocar a ninguno de sus colegas en la policía, Franco admite que mataría a uno con tal de no estar en su lugar. Por su parte, Chris pasa el rato en un bar con su tío, quien en medio de su borrachera le recuerda que prometió a su difunta madre que lo protegería. El problema es que siendo policía no puede hacerlo todo el tiempo, por lo que le sugiere que sea aún más monstruoso que los propios monstruos, que no se confía por su pasado como veterano de los Marines. Las calles también pueden ser muy peligrosas. Al otro día, Michael, más molesto que nunca, se presenta en casa de Irina y le exige explicaciones por lo de Russell. La mujer ni se inmuta y le comenta que a su marido le gustaría saber el progreso del próximo encargo. Apenas escucha el nombre de Vasily, Michael baja la guardia y le afirma que la planeación va viento en popa. Como de transiciones va la cosa, ahora es el turno de Chris, quien no deja ver los videos de los Marines, recordando los viejos tiempos. Su esposa Michelle irrumpe su sesión de nostalgia y le recuerda que ahora tiene que trabajar con los policías, más allá de que muchos le parezcan unos idiotas en los que no puede confiar. Hablando de esa clase de idiotas, Marcus le propone a sus colegas convictos usar a Chris como el cebo de la operación triple 9, siendo el sobrino de Jeffrey un alto mando. Las autoridades responderían por él con rapidez. El único en desacuerdo con el plan es Gabe, quien aún en duelo por la muerte de su hermano,
odia la idea de causarle el mismo dolor a otras personas. Sin ir muy lejos, Russell habría buscado otra manera de resolver las cosas. Su actitud lastimera colma la paciencia de Michael, el cual le exige que se ponga las pilas si quiere permanecer en el equipo. Mediante una fuente, Jeffrey se entera de que una prostituta hace unos días andaba por las calles junto a un sujeto sospechoso manchado con tinta roja. ¿Les suena familiar? Acorde con su plan, Marcus lleva a Chris a un tour por los barrios más peligrosos de la ciudad con el fin de enseñarle su labor. Siguiendo el modus operandi del experimentado detective, obtienen la suficiente evidencia como para realizar una redada en el territorio de uno de los involucrados en el caso de las cabezas decapitadas. Con Chris liderando la carga, descubren un recinto repleto de droga, justo detrás de la habitación de un bebé recién nacido. En medio de eso, escuchan al sospechoso huyendo, lo que desata una persecución en las calles. Sin previo aviso, Luis se involucra y convierte la escena en un tiroteo con Chris como su claro objetivo. En un intento de cambiar de cobertura, el detective recibe un balazo, aunque, por fortuna, no pueden rematarlo gracias a la asistencia de Marcus, el cual confirma que su chaleco antibalas recibió el impacto. Tras esto, Chris le pide que se vaya a perseguir al sospechoso. Luego de unos minutos sin saber de su compañero, lo encuentra en un callejón, forcejeando con el sospechoso por su pistola. Cuando parecía que Marcus perdería la contienda, Chris le vuela la cabeza al pandillero. En el ocaso de la batalla, él presta declaración y vuelve a casa con su familia, mientras que Marcus se debate si usarlo o no como el cebo de su operación. Después de todo, le debe la vida. Incluso empiezan a salir con más frecuencia y rompen la barrera de compañeros. Casi pueden considerarse amigos. Casi. A falta de reportes sobre el segundo trabajo, Irina convoca a Michael y le muestra que trasladó a Elena y a su pequeño hijo a un recinto vacacional al sur de Israel. Por supuesto que ella no se atrevería a amenazar a su propia hermana y a su sobrino, aunque no tiene reparo en prohibirle a Michael que vea a su hijo de por vida. Ante esta posibilidad, él le asegura que su pandilla cumplirá con el próximo encargo. Ahora que están en la misma sintonía, Irina le entrega los códigos de seguridad y demás elementos que necesitarán en el robo. El resto depende de ellos. Durante una noche de copas entre Chris y Marcus, divisa a un embriagado Gabe en medio de tanta algarabía. Enseguida, Marcus se lo lleva afuera, antes de que ocasionara problemas y lo castiga a golpes por haberlo seguido. Intrigado, Chris sale del bar y es testigo del acontecimiento. Apenas lo ve, Gabe pregunta si es él el seleccionado, cosa que Chris no comprende, pero vaya que Marcus sí. Para fortuna de un colega se encarga del borracho y lo mantiene alejado de Chris, a quien le asegura que solo se trataba de un informante que todavía se creía importante. Por otro lado, Jeffrey prosigue con su investigación hasta encontrar un video de la prostituta antes mencionada junto al sospechoso, siendo el mismísimo Gabe. Con ayuda de su colega, se entera de que era un policía destacado que fue despedido tras un tiroteo en el que metió la pata. Mediante la prostituta, los policías localizan a Gabe, quien estaba a punto de ingresar en la casa de Chris con la intención de advertirle respecto a la operación Triple 9. Luego de que el ladrón se da a la fuga, Jeffrey le muestra una foto de él a su sobrino, quien jamás lo ha visto en su vida. En busca de respuestas, el detective veterano recibe información de que el difunto hermano de Gabe, Russell, fue un contratista privado junto a Michael. Ambos estuvieron a punto de ser condenados por tráfico de armas en 2008, hasta que 4 testigos claves desaparecieron misteriosamente. En cuanto a su principal cliente, el capo judío ruso Vasily Vlasov, Putin le tiene tanto miedo que lo lanzó a un gulag sin cargos. De momento, su esposa Irina maneja su organización con el fin de sacarlo de la cárcel. Enterado de la investigación alrededor de Gabe, Franco teme ser el próximo y le sugiere a Michael que haga algo al respecto a su eslabón más débil. En consiguiente, el criminal opta por amenazar a la prostituta novia de Gabe con él al teléfono. Asustado, Gabe promete huir de la ciudad por siempre con tal de que la dejen en paz. A falta de pistas sobre el paradero de Gabe y Michael y con una Irina prácticamente intocable por la ley, Jeffrey explota de frustración.
recordándole a sus colegas que los policías tienen un sexto sentido, y el suyo le dice que algo muy grande está a punto de suceder en sus narices. Ante su orden de búsqueda, Michael no ve otra opción que ir con todo con el plan del Triple 9, obteniendo el respaldo de Franco y Marcus. Sin embargo, este último, en privado, muestra signos de confusión. En el primer paso del plan, Marcus lleva a Chris a un complejo de edificios abandonados con la excusa de que se reunirán con un informante. Al ser un lugar tan oscuro, Chris se pierde entre los pasillos y cuando llama a su compañero, no recibe respuesta alguna. No muy lejos, Luis sale de una de las habitaciones con revólver en mano, listo para vengarse del policía que lo humilló frente a sus hombres. Marcus se limita a esconderse y a esconder su sentimiento de culpa. En la cacería, Chris se topa con Gabe, quien aún encañonado, le jura que quiere ayudarlo. Justo entonces, Luis aparece y abre fuego contra el detective. No obstante, debido al caos termina dándole a Gabe. Mientras este lucha contra su hemorragia, el detective intenta mantenerlo despierto. En su llegada, Marcus palidece al ver la escena, no solo por su colega caído, sino porque el detective sigue en pie cuando se supone que era el objetivo. Superado por la situación, Marcus abre fuego contra Gabe, quien le paga con la misma moneda. Así es como Chris termina rodeado de 2 cadáveres cuando él debía ser el único. Al ver que Marcus recibió un disparo en la cabeza, llama a la central con un código que ya conocemos de sobra, el Triple 9. En cuanto escuchan esto en la radio policial, Michael y Franco creen que el plan está funcionando y emprenden rumbo a la Oficina de Seguridad Nacional. Con las claves de acceso y sus armas paralizantes, no tardan en infiltrarse en el edificio. Luego de cubrir de explosivos a un par de rehenes, ingresan a la cámara que estaban buscando. Al mismo tiempo, Jeffrey teme que la alerta de Triple 9 corresponda a su sobrino y se dirige de inmediato a la escena del tiroteo. En el camino, escuchan la situación del edificio gubernamental, pero la ignoran por completo debido a que un oficial caído les parece más importante. A su vez, Michael y Franco obtienen los documentos objetivos y se largan del lugar en su furgoneta resistiendo una oleada de balas a la salida. Pese a que una de ellas alcanza a Franco, no es nada grave. Ya en el complejo abandonado, Jeffrey se reencuentra con su sobrino y confirma que él no era el oficial caído, aunque vaya que está consternado por la situación. Además, todavía hay un pandillero suelto. Si bien sobrevivió al disparo, Marcus se encuentra en una condición crítica, así que es trasladado al hospital en helicóptero. Franco no tarda en presentarse en la escena como si nada. En su interrogatorio con Chris, este menciona la pelea que Marcus y Gabe tuvieron hace unos días en el bar. Mientras Franco inspecciona las pruebas, Jeffrey lo nota cojeando. Por la noche, Michael se presenta en la sede de la mafia rusa con un regalo para recibir a su hijo. Más allá de que Irina le entrega la recompensa que asciende a los $3 millones, no hay rastro alguno de su pequeño. Furioso, él arremete contra sus guardaespaldas y se asoma a su camioneta, donde confirma que ella nunca trajo a su pequeño como le había prometido. Los guardias no tardan en someterlo de nuevo y disparan justo al lado de su oreja. Detrás del pitido, escucha a Irina quejándose de que su hermana se haya apareado con lo que ella llama un mono, refiriéndose al color de piel de él. Si bien tiene ganas de matarlo porque es un cabo suelto, Elena jamás lo perdonaría y su sobrino con el tiempo sabría la verdad. Es por ello que le recomienda que huya con el dinero y deje morir el tema. Al menos tendrá la cortesía de llevarle el regalo a su hijo, de su parte. En cuanto la mafiosa y sus hombres se largan en su camioneta, Michael se reincorpora y marca a un teléfono, el mismo que estaba dentro de la caja del juguete dedicado a su hijo. De pronto, la camioneta de Irina explota por los aires. Nunca fue un juguete. En el hospital, Chris se mantiene atento a la situación de Marcus, en lo que recibe la visita de su esposa. Sumado a eso, le informan que un escuadrón SWAT acabó con Luis Pinto cuando éste se atrincheró en una residencia. En la autopsia del pandillero, el detective se topa con una nota en su cartera con la dirección del complejo abandonado. En paralelo, el prófugo Michael es interceptado por una patrulla. Cuando se estaciona y prepara su arma, se revela que solo era Franco jugándole una broma.
El detective corrupto está en busca de su parte del pastel y también piensa quedarse con la parte de Marcus, lo que implica que lo pondrá a dormir, definitivamente. Apenas ambos acuerdan sus asuntos, se van por caminos distintos, esta vez para siempre. O al menos esto es lo que debió pasar porque Franco le vuela la cabeza a Michael de un momento a otro. Todo por el cochino dinero. Intrigado por la nota que encontró en la cartera del pandillero, Chris se dirige a un barrio y amenaza a un jovencito con arrestarlo por posesión de armas si se niega a colaborar. Entonces el jovencito responde a sus inquietudes, afirmando que Marcus y Luis se reunieron en este vecindario. Creyendo que su compañero le tendió una trampa, el detective le informa de esto a su tío, el cual lo relaciona con Michael y Gabe. Pero claro, en el atraco al banco hubo 4 individuos. ¿Quién será el cuarto? Al poco tiempo, Jeffrey se topa en las calles con el cadáver de Michael, así como el de la novia de Gabe. Alguien está atando cabos sueltos y Chris es el próximo. Este se presenta a la habitación del moribundo Marcus en busca de respuestas, aunque es interrumpido por Franco, el cual le comenta que todavía necesitan su declaración completa. De camino a la central, el detective recibe una llamada de su tío advirtiéndole que el cuarto sujeto es el propio Franco. Al estar en un ascensor con él, Chris se mantiene sereno hasta que llegan al estacionamiento. Lejos de atacarlo, Franco se dirige a buscar su auto como si nada. Desde ahí, pretende detonar el auto de Chris ignorando que hay alguien sentado en el suyo, Jeffrey. En cuanto se ven, ambos se disparan mutuamente con Jeffrey recibiendo un disparo en el abdomen y el otro un disparo en la cabeza. Enseguida, Chris alerta a la policía con un código 999, mientras que su tío empieza a fumar un cigarro, sonriendo a pesar de su condición. Cumplió la promesa que le hizo a su difunta hermana. Creo que ya tuvimos suficientes números 9 por hoy.